¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Soy ingeniero Omar Rivera, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y en esta ocasión pues vamos a vamos a hablar acerca de lo que es el manejo defensivo y la seguridad vial. ¿Mm? Ya habíamos, en una ocasión anterior, habíamos revisado algunas estadísticas, ¿no? Y pues nos dábamos cuenta de que los accidentes viales a nivel mundial son una de las mayores causas de muerte y también de lesiones, ¿no? Especialmente son la primera causa, en este caso, de muertes y lesiones para lo que sería la población joven adolescente, ¿no? Pues sin más preámbulo vamos a hacer un breve repaso y vamos a evaluar en este caso las condiciones, los factores en este caso que generan accidentes viales. Bueno, empecemos. Empezaremos con lo que es manejo defensivo, el concepto, ¿no? ¿Qué es el manejo defensivo? Pues es tomar decisiones de manejo seguras y legales, crear un lugar de manejo seguro dentro y fuera de su vehículo, conducir de forma segura hacia su destino sin afectar la seguridad de otras personas, usar el sentido común, la cortesía y cooperación, reconocer los riesgos de las conductas y condiciones peligrosas. ¿Por qué decimos decisiones de manejo seguras y legales? Porque el comportamiento, el seguir las normas de lo que es el Reglamento Nacional de Tránsito, está totalmente estipulado. Si hay un accidente, va a haber condiciones legales porque inmediatamente pues, se va a evaluar qué tanto el conductor cumplió en este caso con los criterios, con los conceptos, con los artículos del reglamento de tránsito, ¿no? Entonces, es por eso que es un tema legal. El haber un atropello, el haber un choque, ya uno entraría, pues, si es que no arregla en el momento, uno va a entrar, pues, tal vez a algún tema legal, ¿no? Ya empieza el peritaje y esas cosas, ¿no? Cuando hay un atropellamiento, de todas maneras, o hay una lesión de una persona, de todas maneras se activa el proceso legal, ¿no? Eso habla acerca de crear un lugar seguro dentro y fuera, porque no solamente es yo dentro del vehículo, pues tengo mi cinturón de seguridad, un buen asiento, mi airbag, ¿no? Sino también por fuera, ¿no? Por fuera mis luces, por ejemplo, tienen que estar bien, mis llantas, ¿no? Etcétera, ¿no? Conducir de forma segura hacia su destino, pues una persona siempre antes de conducir tiene que armar su plan, ¿no? Porque hay muchos conductores que a lo largo del camino van revisando por dónde tengo que ir y esas cosas, ¿no? Entonces eso te va a distraer, ¿no? Entonces la conducción de manera segura no solamente pues es en el momento, sino tiene que ver también con la planificación desde antes, ¿no? Usar el sentido común y la cortesía y cooperación, vamos a ver que a lo largo de la conducción, incluso por encima del reglamento de tránsito va a estar el sentido común, ¿no? Y eso es lo que es manejo defensivo. Cuando uno habla acerca de manejo defensivo, algunos piensan pues que está relacionado con evitar o protegerse de conductores pues agresivos. No, es evitar a toda costa un accidente. ¿Y cómo evitamos a toda costa? Justamente usando el sentido común. Porque tal vez el reglamento de tránsito me dice, ¿no? Ahora tienes derecho de paso porque el semáforo está en verde, pero muchas veces nos falta un último carro, ¿no? Que pasa a toda velocidad para ganar pues, el pase y no esperar unos minutos. Entonces yo como conductor me detendré un ratito, cambia a verde, no es que salga rápido, ¿no? Sino me espero unos segundos a que pueda pasar tal vez imprudente, ¿no? Entonces el manejo defensivo es eso, ¿no? A toda costa, pues, evitamos un accidente, ¿no? Reconocer los riesgos de las conductas y condiciones peligrosas, justamente vamos a revisar estos conceptos, ¿no? Estos riesgos, ¿no? Vamos a ver una serie de riesgos que ocasionan accidentes de tránsito, ¿no? Existen muchos factores que no podemos controlar mientras conducimos, sin embargo, sí podemos controlar nuestras acciones y comportamientos. El conductor se puede decir que tiene una ventaja, ¿no? ¿Por qué? Si bien es cierto, yo no sé qué es lo que puede pasar fuera,
por ejemplo, por decir, ¿no? un vehículo pues con un mal mantenimiento o una persona pues apurada por llegar rápido a algún lugar. Pero nosotros tenemos control de nuestra conducta y eso es un paso favorable. Si nosotros siempre manejamos bajo el concepto de que la otra persona puede ser imprudente, en cualquier momento me cierra o llego a un cruce, seguramente va a pasar una persona apurada, vamos a tener esa ventaja, ¿no? Y tomamos medidas como reducir la velocidad, llamar la atención, etc. Vamos a poder tal vez evitar un accidente, ¿no? Vamos a ver qué tenemos después. Vamos a hablar acerca de los factores de accidentabilidad. ¿Cuáles eran esos factores? Pues está el factor humano, porque la persona es quien conduce, ¿no? Es el factor más importante, inclusive más o menos más del 90% de los accidentes ocurren por el factor humano, especialmente por el exceso de velocidad. Y el exceso de velocidad va a estar relacionado con otros, digamos, factores, vamos a ver, ¿no? Entonces, aparte del exceso de velocidad estará la imprudencia, pero también manejar excesiva velocidad es algo imprudente, por ejemplo, ¿no? Está la imprudencia del conductor, del peatón, estado de ebriedad, etc., ¿no? Está el factor vehicular, que conduce la persona, conduce un vehículo, ¿no? Y este vehículo tiene que estar en buenas condiciones, tanto de manera mecánica como eléctrica, ¿no? El factor del entorno ya está relacionado con el lugar donde yo conduzco. Por ejemplo, tal vez la vía tiene huecos o el clima es inadecuado, ¿no? Entonces, la vía en mal estado, las condiciones ambientales, etcétera, pueden generar riesgos, ¿no? En este caso, a nuestra conducción. Vamos a revisar los siguientes factores de accidentabilidad. Lo que hablamos hace un momento, factor humano, factor vehicular, factor del entorno, vamos a encontrar ya con nombre y apellido algunos, ¿no? Por ejemplo, que son la velocidad, los cruces, las curvas, los adelantamientos, esto ya es un comportamiento de la persona, la distancia de seguridad ya es un factor humano también, la extracción, factor humano, y las malas condiciones climáticas ya es factor del entorno, ¿no? Entonces, vamos a ver estos factores. Vamos a hacer una rápida revisión de estos factores. Empecemos con la velocidad. La velocidad ya lo habíamos tratado anteriormente, pero como es el factor más importante, vamos a revisarlo nuevamente, pero de manera más rápida, ¿no? Y esto siempre lo relaciona con el Reglamento Nacional de Tránsito, porque es un tema legal, ¿no? Finalmente, con mayor velocidad, el accidente va a ser más grave, hay menor control del vehículo, etc. Entonces, las posibilidades de que haya algún desenlace, inclusive fatal, son muy altas, ¿no? Es por eso de que lo tenemos que relacionar con el tema legal, porque si que son muy altas, hay que asumir las consecuencias, ¿no? Entonces, el Reglamento Nacional de Tránsito estipula, y a mi parecer estipula muy bien acerca de lo que es la prudencia y la velocidad de la conducción. ¿Qué es la prudencia y la velocidad de la conducción? ¿O qué es lo que nos dice en este artículo? Que el conductor no debe conducir un vehículo a una velocidad mayor de lo que sea razonable y prudente. Y esta es la parte más importante, ¿no? La velocidad razonable y prudente depende de ti, tu conductor, ¿no? Tú como conductor, conforme vayas encontrando peligros a lo largo del camino, vas a tener que estar modulando tu velocidad, de tal manera que, considerando los riesgos y peligros presentes y posibles, pues puedas evitar un accidente. Entonces, eso que quede claro, ¿no? La velocidad razonable y prudente no es el límite de velocidad. No, yo voy por una avenida, entonces tengo que ir a 60. No. Va a estar en función a los peligros que voy encontrando, y cada segundo que va pasando hay nuevos peligros, ¿no? Un momento estaba yo libre conduciendo y de pronto ya tengo un vehículo que está a mi costado. Entonces, ese es un peligro. O estoy conduciendo por una vía doble sentido y de pronto el momento en que voy a cruzar con el otro vehículo, pues
también es un momento pues, de peligro. ¿Por qué? Porque tal vez el otro conductor puede estar cansado, ¿no? Puede ir a excesiva velocidad, se puede salir de su carril, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo que estar viendo, observando cómo va cambiando las condiciones, en este caso de la vía, y cambia continuamente, ¿no? Es por eso que un conductor tiene que estar bien concentrado en su conducción. Para el tema de la velocidad, inclusive el reglamento de tránsito ya menciona acerca de cuando se observa un peligro, reduce tu velocidad. Es decir, te está obligando, porque ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, el conductor de un vehículo debe reducir la velocidad de este cuando se aproxime o cruce intersecciones, túneles, calles congestionadas y puentes, cuando transite por cuestas, cuando se aproxime y tome una curva o cambie de dirección, cuando circule por una vía estrecha o sinuosa, cuando se encuentre con un vehículo que circula en sentido contrario o cuando existan peligros especiales con respecto a los peatones u otros vehículos o por razones de clima, condiciones especiales de la vía. ¿Ven cómo va detallando peligro por peligro, ¿no? El cruce es un peligro, la curva es un peligro, ¿no? Las pendientes, las gradientes, las carreteras sinuosas, que son las carreteras con muchas curvas, ¿no? Por ejemplo, los caminos hacia la sierra o la misma sierra son con muchas curvas, ¿no? Entonces, son lugares pues de peligro. ¿Y qué es lo que te dice el reglamento? Ya te está obligando con este artículo que tienes que ir despacio, tienes que reducir la velocidad cuando te acerques a estos peligros de la vía, ¿no? También habíamos revisado anteriormente los límites de velocidad. Los límites de velocidad es una velocidad a la cual yo no tengo que sobrepasar. Yo no tengo que pasar esa velocidad. Que está estipulado, por ejemplo, para calles y jirones con 40 km por hora, avenidas 60, vías expresas 80, zonas escolares 30, etc. Pero son valores máximos. ¿Yo cuándo podré ir a esta velocidad? Cuando haya condiciones ideales para mi conducción. Cuando no haya personas cerca, cuando no haya niños cerca, cuando no haya otros vehículos, haya un buen clima, etcétera, yo puedo ir hasta esta velocidad, que es la velocidad máxima. En otras condiciones yo tengo que ir a la velocidad razonable y prudente, que va a ser menor, ¿no? Ya se había hablado acerca de que si en una zona escolar el límite de velocidad es 30 y justo hay niños en ese colegio saliendo, yo no voy a ir a 30, ¿no? Yo voy a acomodar mi velocidad, que puede ser 10, 5, inclusive 0, ¿no? Inclusive me detengo para que tal vez terminen de salir, ¿no? Entonces, eso es la velocidad razonable y prudente. El límite de velocidad, la velocidad razonable y prudente, que es la velocidad que yo voy calculando, evaluando, ¿no? Va a estar por debajo de ese límite de velocidad. Pero ¿qué sucede con la velocidad? ¿No? En primer lugar, si yo voy a mayor velocidad, cada vez voy aumentando la velocidad, se reduce la visibilidad, ¿no? Yo conduzco, entonces voy aumentando la velocidad, vamos a ver que las personas tal vez van pasando como sombra, más rápido, ¿no? Y así voy yendo más rápido, van pasando más rápido. Se produce un efecto tubo, ¿no? A mayor velocidad, mi visibilidad queda tal vez de 180 grados, se reduce a solamente la parte delantera, ¿no? Entonces pierdo en ese caso mucha opción, porque yo necesito pues también observar si es que hay un vehículo a mi costado, etcétera, ¿no? Entonces eso se produce con la velocidad. El impacto va a ser más grave, ¿no? No es lo mismo impactar a 10, 15 kilómetros por hora que impactar a 80, 90 kilómetros por hora, ¿no? Como vemos pues ahí, a una menor velocidad el daño va a ser tal vez bajo, ¿no? No va a poner en riesgo a la persona que conduce. Pero en la imagen del costado vemos ya un vehículo totalmente destrozado y es muy probable que la persona que la conducía o si tenía un acompañante en la parte delantera haya sufrido algún tipo de lesión, ¿no? Incluso hasta tal vez la muerte, porque es uno de esos accidentes que fácilmente se puede llegar a la muerte, ¿no? ¿Qué también pasa con la mayor velocidad? Genera una inestabilidad. Vamos a ver que cuando estamos conduciendo,
a velocidades mayores de 90, por ejemplo, y hago un pequeño movimiento, es muy probable que la inestabilidad aparezca y pueda volcarme, ¿no? Y también hay una mayor línea de frenado. Por ejemplo, no es lo mismo pues, frenar a 30 que a 100 kilómetros por hora, ¿no? Yo freno a 100 kilómetros por hora, no voy a detener de manera inmediata. Voy a detenerme después de 40, 50 metros inclusive, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Muchas personas frenan ante un incidente, ante una condición que en su vía, pero igual terminan impactando, ¿no? El vehículo resbala, pero finalmente logra impactar. ¿Por qué? Porque por la velocidad, por la excesiva velocidad, no puede frenar de manera inmediata, detenerse de manera inmediata, ¿no? Los cruces. Los cruces, pues, es un lugar de peligro porque es un lugar donde dos vehículos, pues, de alguna manera quieren pasar. Y como los conductores que tenemos tal vez acá en Lima, muchos conductores manejan como yo soy el rey, así que el otro tiene que parar, ¿no? Y al final ninguno de los dos para y terminan impactándose. También por falta de desconocimiento tal vez del reglamento de tránsito, ¿no? Entonces ya vimos que el reglamento de tránsito nos decía que al llegar a un cruce tenemos que reducir la velocidad. Y también habíamos revisado anteriormente de que existe un límite de velocidad para cuando yo pase por un cruce, que es de 30 kilómetros por hora, ¿no? Entonces hay que reducir la velocidad, inclusive menor a 30 kilómetros por hora. No hay que confiarse, ¿no? El hecho que yo tenga derecho de paso no significa de que el otro conductor lo va a respetar, así que tenemos que ser observadores a la hora que estamos pasando por un cruce, ¿no? Debes prestar atención, mucha atención al pasar por este cruce. A continuación vamos a revisar unos videos y vamos a ver en ejemplos reales cómo es el comportamiento de muchos conductores y vamos a ver cómo estos accidentes pues pudieron haberse evitado, ¿no? Vamos. Vemos acá cómo se producen los accidentes justamente cuando hay un vehículo que pasa a excesiva velocidad. ¿Ven? En este caso fue un choque por alcance, pero está relacionado con la velocidad. Ahí estamos viendo, en este caso, los bus, la moto. Bueno, en este caso no exactamente es un cruce, digamos es una salida. Pero también pues la moto no reduce la velocidad. A ver, en este cruce viene el auto, no choca, pero sí va a chocar. Nos damos cuenta que si el conductor hubiera reducido su velocidad, este choque era totalmente evitable. Si la velocidad hubiera sido menos de 30 kilómetros por hora, se hubiera evitado. Igual de acá, ¿no? El otro conductor detecta que este vehículo no se va a detener, se detiene, pero ya era demasiado tarde, ¿no? Incluso muchos de estos conductores que van a excesiva velocidad después piensan que no es su responsabilidad cuando están cometiendo una falta al reglamento de tránsito. Vamos a ver qué pasa acá y los dos trataron de ganarse, ¿no? Iban más o menos despacio y vieron la oportunidad de irse más rápido. Vamos a ver un video más para ver que en este caso ya la pista está mojada inclusive y van a impactar. ¿Ven? En este caso todos los choques eran totalmente evitables. Bueno, vamos a continuar ahora con las curvas, ¿no? Las curvas es otro lugar pues, donde ocurren accidentes, ¿no? ¿Por qué? Porque al llegar a una curva yo vengo con una dirección y en el momento en que paso por una curva mi vehículo va a tratar de mantener esa dirección que es, digamos, de largo, ¿no? Entonces va a haber una fuerza, ¿no? Una fuerza para que cuando yo genere, digamos, voltee el timón y pueda pasar la curva, va a haber una fuerza que va a tratar todavía de jalarme en la dirección que iba, ¿no?
Entonces, si yo voy a excesiva velocidad, esa fuerza va a ser muy alta, muy grande, y tal vez hace que me despiste. Si tengo un vehículo grande, pesado, hace que me voltee, por ejemplo, ¿no? Como la imagen que estamos viendo. Y la imagen que estamos viendo es un camión que ha ido a una velocidad inadecuada y finalmente la fuerza le ha jalado y se ha volcado y ha aplastado un vehículo, en este caso rojo, pequeño, ¿no? Entonces esto ha ocurrido en esta curva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al pasar por una curva? Tenemos que reducir la velocidad. El éxito del manejo defensivo, de la prevención de accidentes, es reducir la velocidad, ¿no? Entonces, al llegar a una curva, reducir la velocidad. Hay que mantener el carril. Hay muchos conductores que al llegar a una curva adelantan, ¿no? Porque justamente el otro reduce un poco su velocidad al pasar la curva, voy a aprovechar en adelantarlo, pero está invadiendo el carril, especialmente si es una vía como la que estamos viendo, doble sentido, un solo carril en cada lado. Entonces voy a invadir el lugar contrario y puede haber un choque frontal. Los choques frontales son los choques, digamos, más fuertes que puede existir, ¿no? Porque se juntan dos fuerzas. Entonces no hay que adelantar al llegar a una curva, ¿no? Hay que llamar la atención. Por ejemplo, si es de noche, yo estoy llegando, digamos, a la curva, llamo la atención, ya sea con claxon o con mis luces, porque puede venir un vehículo a toda velocidad y puede invadir mi carril, ¿no? Entonces eso también es importante. Hay que asegurarse en estos lugares de peligro como son las curvas, ¿no? En condiciones adversas hay que reducir aún más la velocidad. ¿A qué llamamos condiciones adversas? Por ejemplo, si está lloviendo, hay neblina, ¿no? Si yo acostumbraba a pasar por esta carretera a cierta velocidad poniéndole 20, entonces en esas condiciones reduzco más, ya voy a 10, por decir, ¿no? Por lo general, pues estos accidentes ocurren en las curvas, pues, de carretera, ¿no? En estas carreteras ocurren estos accidentes. Vamos a ver algunos videos para ir analizando, pues, y viendo cómo estos accidentes, pues, se pudieron evitar. Veamos. Bueno, estamos viendo acá cómo los vehículos pasan a una velocidad inadecuada en esta curva. ¿Ven? Se dan cuenta de que hay una fuerza que los jala a ellos. Por contrarrestar esta fuerza, y es donde pierden el control. Vamos a ver en este caso, le ganó en este caso la fuerza y se fue cerca al camión, y finalmente el camión por la fuerza que tiene lo botó, ¿no? Entonces es también un choque evitable. ¿Ven la velocidad que viene esa camioneta? No va a poder parar, no paró, se fue de frente, ¿no? Igual este vehículo también, la fuerza lineal hace que siga, digamos, de alguna manera de frente, ¿no? Este vehículo también se impacta, pierde el control. Otro vehículo que continúa su dirección debido a la excesiva velocidad. Con la lluvia se empeora todo, el vehículo incluso resbala. Entonces lo que nos tiene que quedar claro es que estos accidentes son totalmente evitables. Este camión también ya le está ganando la fuerza, ¿no? Pero pudo de alguna manera evitar el accidente, ¿no? Pero acabamos de ver otro vehículo que impactó atrás. Este vehículo va a impactar y impactó a otro vehículo. Entonces las curvas son un lugar de peligro, de riesgo, ¿no? Entonces hay que siempre reducir la velocidad cuando pasemos una curva. Ahí veamos acá qué sucede. Pierde el control, ¿no? Lo que estamos hablando, lo que está ocurriendo en todos los accidentes en una curva. Pierden el control por excesiva velocidad. Otra camioneta y se va de largo. Listo, continuemos entonces. Creo que ha quedado claro esta parte. Muy bien, amigos, continuamos. Vamos a continuar con lo que es el adelantamiento. Vamos a revisar primero lo que son las líneas continuas y discontinuas, porque son las que nos van a permitir, pues, si puedo yo salir del carril o no, y así generar el adelantamiento. La primera línea que vemos es la línea continua, ¿no? ¿Qué significa la línea continua? Significa que si tú estás yendo por ese carril,
No puedes cambiar de carril. Es como una especie de pared. Está prohibido. Tú tienes que mantener tu carril. En cambio, la línea discontinua, que ya es la línea, bueno, cortada, ¿no? Cuando yo tengo esa línea discontinua en la vía donde estoy pasando, significa que sí puedo hacer el cambio de carril, ¿no? Entonces, línea continua, respeto mi carril, mantengo mi carril. Línea discontinua, puedo hacer el cambio de carril. Más abajo vemos una línea continua y una línea discontinua juntos, ¿no? ¿Qué significa eso? Si yo estoy conduciendo para el lado de la línea continua, significa que yo no puedo hacer cambio de carril, yo tengo que mantenerme en ese carril. Y si yo estoy conduciendo por el otro lado, por el lado junto a la línea discontinua, significa que sí podría hacer el cambio de carril. Estas líneas, por ejemplo, las encontramos en las carreteras, ¿no? En las carreteras, pues, por ejemplo, si un vehículo está llegando a una curva, no va a poder cambiar de carril. Por el contrario, si un vehículo está saliendo de esta curva, sí podría ser más adelante, después de salir de la curva, hacer el cambio de carril. Entonces, por ejemplo, ahí lo encontramos. Claro que estoy hablando de una vía de doble sentido. Si es una vía de doble sentido, estas líneas van a ser de color amarilla. La siguiente vía es una vía de 2 carriles con un solo sentido que tiene 2 líneas continuas. ¿Qué significa? Que ninguno de los 2 vehículos puede cambiar de carril. Va a mantener su carril. Como adelanté, si estas líneas son blancas, significa que todo es un solo sentido. Si fuera amarilla, significa que es doble sentido. Eso hay que tenerlo claro. Hay muchos conductores que estos conceptos no lo recuerdan, ¿no? Entonces, y por ahí tal vez realizan alguna imprudencia. No solamente es adelantar cuando sea necesario, ¿no? ¿Por qué? Es primero analizar si necesito adelantar, ¿no? Especialmente en carretera vemos pues que uno está conduciendo, de pronto un vehículo lo adelanta, pasa unos minutos y este vehículo que lo adelantaron primero lo vuelve a adelantar al vehículo que lo adelantó, y así están, ¿no? Como una especie de carrera y sin pensar, cada vez van manejando un poco más rápido, ¿no? Eso ocurre seguido en nuestras carreteras, ¿no? Entonces estamos poniendo en riesgo. El hecho de hacer un adelantamiento, salirse de su carril, ya genera algún tipo de riesgo. No adelantar al llegar a cruces, salidas, curvas y todo lugar de peligro. Esto es importante y muchas veces no lo vemos la importancia de la prevención de accidentes, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un cruce, un vehículo se detiene, otro vehículo pasa, le está haciendo un adelantamiento, ¿sí? Y se está exponiendo a un choque porque por algo él se ha detenido. En ese momento, para este vehículo le genera un punto ciego, no puede observar, y justo venía otro vehículo y se impacta. Ha pasado muchos accidentes de esa manera, ¿no? Entonces, no hay que adelantar al llegar a un cruce. Si él se detiene, yo también me detengo, observo que esté todo bajo control y sigo mi camino, ¿no? Entonces hay que reducir la velocidad, detenerse, ¿no? Con mayor razón en una curva, ¿no? Ha habido muchos accidentes que justo el conductor ha adelantado en una curva y se produce un impacto frontal en carreteras de doble sentido, ¿no? Y de 2 carriles solamente, ¿no? El impacto frontal es de los accidentes más graves porque se juntan 2 fuerzas, ¿no? El impacto de 2 fuerzas multiplica ahí, en este caso, la consecuencia, ¿no? No se recomienda adelantar por la derecha. Esto es importante también, ¿no? Hay muchos conductores, especialmente, que adelantan a los camiones por la derecha, ¿no? Eso genera un punto ciego para mí. Yo estoy acá, yo no sé si mi lado derecho o al lado derecho del camión hay un vehículo estacionado, hay un vehículo conduciendo lento. Entonces yo adelanto por la derecha y ya me encontraré con la sorpresa cuando yo esté pues, en pleno movimiento. Y hay que recordar que cuando adelantamos aceleramos, es decir, lo hacemos rápido. Entonces ya hay muchos accidentes. Acá justamente tenemos unos videos donde vamos a ver ese tipo de accidentes, ¿no? Cuidado con los puntos ciegos que generan los vehículos grandes como camiones, buses, etc., ¿no? Sí, ¿no? Porque nosotros cuando estamos detrás de un camión, de un bus, no podemos ver que
adelante de ellos. Así que si que adelantamos, podríamos impactar, o en todo caso, si adelantamos y justo venía un vehículo en sentido contrario, podríamos impactar. Eso también lo vamos a revisar ahora en los videos, ¿no?, que vamos a ver a continuación. A ver, veamos. Bueno, veamos el video que tenemos. En este caso, vemos un camión. Este vehículo lo va a adelantar por la derecha. Por supuesto que el vehículo amarillo, pues de alguna manera no le permite ver el camión que está a la derecha. Entonces, es por eso que no se recomienda ese movimiento, ¿no?, adelantamiento por la derecha. En este caso ya este vehículo pues también ha perdido el control. Tal vez al llegar a una curva el camión hizo que se pegue un poquito y el otro vehículo no pudo controlar. Eso es algo común. Ojo, los camiones tienen puntos ciegos. Los camiones no observan bien. No es que te ven. Entonces es por eso que al pasar un camión nosotros tenemos que pensar de que somos invisibles, tenemos que llamar la atención, etc. Tenemos que asegurarnos que nos vieron. Este vehículo por la velocidad ha perdido el control, o sea, se pegó un poco al vehículo claro, ¿no? Vamos a ver si hay otro adelantamiento. Pero queda claro la responsabilidad de adelantamiento, ¿no? Acá, por ejemplo, este vehículo está adelantando las motos, pues, pero para eso se ha salido de la vía. Grave error. Nos podemos encontrar con una roca, incluso tal vez personas paradas, ¿no? Y vamos a generar un accidente, ¿no? ¿Sí? Entonces, totalmente evitable. Acá estamos viendo un camioncito, un vehículo rápido que adelanta por la derecha y de pronto no va a poder controlar porque iba a excesiva velocidad, ¿no? Entonces perdemos control y ya nos chocamos. También, el camión se volteó. Entonces estamos viendo accidentes totalmente evitables, inclusive a veces por la irresponsabilidad, pues cometemos que otras personas pues salgan lesionadas. Bueno, continuemos con la capacitación. Ahora vamos a hablar acerca de la distancia de seguridad. Cuando no tenemos una adecuada distancia de seguridad, se producen los choques por alcance. Cuando decimos un choque por alcance, cuando un vehículo está siendo conducido, hay otro vehículo atrás, por alguna razón reduce su velocidad o frena, el otro vehículo lo impacta. Esto es común si es que el conductor que va detrás no se asegura de tener una buena distancia, una distancia de seguridad. Hay una regla, la regla de los 3 segundos, que puede ser, que nos puede ayudar, digamos, para de alguna manera al menos tener un mínimo pues, de distancia, ¿no? Vamos a ver que esta regla incluso puede aumentarse, ¿no?, en cuanto a los tiempos. ¿En qué consiste esta regla? Esta regla consiste en que si yo estoy conduciendo detrás de otro vehículo, yo observo el momento en que este vehículo pasa por un punto fijo, que puede ser un árbol, una piedra, una casa, ¿no? Entonces pasa a este punto fijo y yo empiezo a contar 1001, 1002, 1003. Una vez que pase, yo tengo que acomodar mi velocidad, mi espacio, mi distancia, de tal manera de que al decir 1003, yo recién empiece a pasar por ese punto, por ese objeto que había observado. Entonces, pasa el primer vehículo por el punto fijo y yo acomodo mi velocidad de tal manera que al decir 1003, yo todavía no pase o justo esté pasando ese punto fijo, ¿no? Entonces, eso de alguna manera nos ayuda a tener una distancia en función a la velocidad del conductor que va adelante, ¿no? Si va más despacio, pues también yo tendré una distancia tal vez un poquito más corta porque también voy despacio, ¿no? 1001, 1002, 1003, no va a haber mucha distancia porque yo voy más despacio, ¿no? Entonces, esa es una regla que podemos utilizar, ¿no? Entonces, observar el punto fijo del vehículo, que pasa justo el vehículo que está delante de nosotros, contamos 1001, 1002, 1003 y acomodamos pues la posición de tal manera que al decir 1003 recién estemos pasando por ese punto fijo.
¿Qué sucede si es que hay condiciones climáticas adversas? Por ejemplo, aumentamos, ¿no?, en un segundo, ¿no? Por ejemplo, está lloviendo, ya diremos hasta 1004. Si está lloviendo más neblina, aumentaremos 2 segundos seguramente, ¿no? Entonces, vamos aumentando en función a se vaya agravando, digamos, la condición donde yo estoy manejando, ¿no? Vamos a ver un video acá acerca de accidentes con condición climática, con distancia de seguridad inadecuada. A ver, veamos. Bueno, vamos a ver, en este caso los vehículos están yendo despacio y, bueno, se impactó, ¿no? No hubo una adecuada distancia que está relacionada también, creo, con la distracción, ¿no? Para estas velocidades, este accidente era totalmente evitable. A ver, acá están yendo un poco más rápido en una curva y de pronto el otro vehículo pues se detiene por algún objeto y lo chocó el camión, ¿no? Si hubiera tenido la distancia de seguridad, pues tal vez hubiera impactado. Si hubiera reducido su velocidad al llegar a una curva, pues tal vez no hubieran impactado, ¿no? Este camión también no llega a controlar y se salió, bueno, por no impactar al otro vehículo, pues ya se salió en este caso de su carril, ¿no? Pero un camión de ese peso pues puede hacer bastante daño. Bueno, amigos, continuemos ahora con la distracción. La distracción es algo que no tiene que ocurrir en un conductor. ¿Por qué? Porque cada segundo que vamos conduciendo, las condiciones a mi alrededor van cambiando. Puede aparecerse un perro, un vehículo puede adelantarme, puedo llegar a un cruce, puede aparecer algún bache, etc., ¿no? Entonces un conductor siempre tiene que estar atento a la vía, ¿no? El manejo defensivo requiere que la persona ponga toda la atención en el camino y en los posibles peligros que van apareciendo al conducir. Entonces, algunos ejemplos de comportamientos que distraen, por ejemplo, el más común en ese momento es el del celular, ¿no? Estamos conduciendo y de pronto pues me llaman y contesto. Yo estoy perdiendo en este caso, cierta concentración al hablar, ¿no? No solamente eso, se va juntando con otro acto, por ejemplo, ya empiezo a conducir con una sola mano. Si yo conduzco con una sola mano y en caso ocurra un incidente, alguien pase, digamos, yo no voy a poder, en este caso, mover bien el timón, controlar bien el vehículo. Necesito de las dos manos, ¿no? Ahí yo voy a poder controlar bien. Con una mano me gana, ¿no? No tengo una buena sujeción, digamos, del volante, ¿no? Entonces, manipular el celular es algo que no debemos hacer y que últimamente está generando muchos accidentes. Ver planos y rutas, ¿no? Por ejemplo, ahora agarramos nuestro celular y vemos pues por dónde voy a dirigirme, etcétera, ¿no? Entonces eso tenemos que hacerlo antes, tenemos que planificar nuestro viaje desde antes, ¿no? Por dónde voy a ir, todo eso, y simplemente tal vez con el Waze escuchar solamente pues por dónde me voy a dirigir, pero sigo concentrado en la conducción. Escribir, beber y una conversación profunda, por ejemplo, ¿no? Y a veces yo estoy con una persona y de pronto empezamos a hablar de tal vez algo relacionado pues con los sentimientos, me voy a concentrar en eso, ¿no? Y voy a perder tal vez concentración de lo que es el manejo, de las condiciones en el momento que pueda ocurrir, ¿no? A veces uno bebe, escribe, se le cae un objeto y por recogerlo pierdo también pues, visibilidad, ¿no? Segundos que pasan son segundos que puede pasar un accidente. Si tiene que utilizar, por ejemplo, el teléfono celular, hay que detenernos en una zona segura, ¿no? Eso es importante porque si puede ser que yo necesite, pues, la verdad, que responder o hablar, ¿no? Entonces, debo irme a un costado y atender la llamada como tiene que ser, ¿no? Sin exponerme a algún accidente, ¿no? Hay que identificar conductores distraídos. Es preferible dejarlos pasar si encontramos con uno de ellos, ¿no? Hay conductores que están hablando con celular, pues lo mejor me alejo porque puede perder el control, ¿no? Puede estar distraído, ¿no? Entonces, vamos a ver un video de un accidente de un conductor que está hablando con celular. A ver, veamos. A ver, vamos a ver este video. Acá vemos a un conductor.
está manejando aparentemente un bus, entonces está llevando personas, ¿no? Y lo llaman, ¿ve? Y empieza a distraerse con el celular, todo parece tranquilo, pero no se da cuenta de que viene un vehículo detenido y se produce el accidente. Entonces esto es algo importante, ¿no? Se dan cuenta de que van pasando los segundos y las condiciones del lugar donde yo estoy conduciendo pues se modifican, ¿no? Fueron segundos solamente, él estaba tranquilo porque no había nada y así que tuvo tranquilidad de sacar su celular, y está observando cada segundo, pero va cambiando, cada segundo que va cambiando, van cambiando las condiciones. Algo que no había de pronto aparece, como fue este vehículo estacionado, un camión estacionado, y se produce el accidente, ¿no? Ya no pudo evitarlo. Bueno, felizmente pues él no tuvo un accidente fatal, ¿no? Muchas veces estos accidentes terminan en accidentes fatales. Sigamos. Bueno, continuemos. Ahora vamos a hablar acerca de las malas condiciones climáticas. Bueno, las malas condiciones climáticas están dentro de los factores que no podemos controlar, ¿no? Nosotros no podemos controlar qué día va a llover, o en qué hora va a llover, en qué momento va a haber una neblina, etc. Más o menos podemos inducir, sí, a ciertas horas hay neblina, pero en algunas condiciones climáticas, ¿no? Entonces no podemos controlar eso, ¿no? Entonces, si no lo podemos controlar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos controlar nosotros? Lo único que podemos controlar es nuestro comportamiento, nuestra seguridad, ¿no? Y eso es algo importante, ¿no? Porque si nosotros podemos identificar de que estamos o se está poniendo en riesgo nuestra integridad debido a las malas condiciones, la medida correctiva que vamos a tomar va a ser reducir la velocidad a una velocidad razonable y prudente, como habíamos revisado anteriormente, ¿no? Entonces, hay que reconocer el peligro. Una cosa es conducir bajo la lluvia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar acá? ¿Qué es lo que puede hacer con mi vehículo? Puede hacer que resbale, ¿no? O si estoy yendo por un camino de trocha, de barro, tal vez que me pueda hundir, ¿no? Porque se hace, digamos, la vía más débil, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, primero tengo que reconocer cómo esta condición climática me puede afectar. Una neblina me va a afectar en la visibilidad. ¿Qué tengo que hacer? Tal vez pongo mis luces neblineras, voy más despacio, llamo la atención porque no voy a hacer que el vehículo que va atrás no me vea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como dijimos siempre, reducir la velocidad es una de las acciones más importantes para prevenir accidentes viales. Aumentar la distancia de frenado, ya habíamos revisado la distancia de frenado, es decir, vamos a estar más lejos respecto a los vehículos que están adelante de nosotros. Y eso de alguna manera nos va a ayudar a evitar accidentes, por ejemplo, en caso de neblina, ¿no? De lluvia, ¿no? Habíamos dicho que sobre la regla de los 3 segundos, si encontrábamos lluvia, por ejemplo, aumentar un segundo más, ¿no? Entonces, ahí estamos aumentando la distancia de frenado. Vamos a revisar algunos accidentes en malas condiciones climáticas. A ver, veamos. Vamos a ver este video. Hay una condición climática inadecuada, que es la nieve. En la nieve los vehículos resbalan, ¿no? Ven cómo no pueden parar. Ven digamos, de lejos que los vehículos están parados, pero ellos ya no pueden controlar la velocidad, ¿no? Entonces, cuando hay nieve, hay que ir despacio, ¿no? Entonces, vemos acá que pese a que, digamos, el accidente ocurrió con 2 vehículos inicialmente, ¿cuántos vehículos van chocando, no? Ve otro que viene a toda velocidad y impactó fuertemente. Aquí lo peor que puede pasar es con los camiones, que de alguna manera no van a poder detenerse, ¿no? Si los vehículos que son pequeños, digamos, son más fáciles de controlar, imagínense con un camión. Continuamos con condiciones climáticas. A ver, vamos a ver este video. Acá vemos el círculo, hay un vehículo que está perdiendo el control después de pasar por una pendiente, ¿no? Entonces ahí pues ha perdido el control y se ha chocado. Todo esto agravado en este caso por el piso mojado, ¿no? Donde resbalan.
Y estoy seguro, sí, miren, ahí va a ocurrir otro accidente, otro impacto. Porque los vehículos pues no paran de manera eficiente, ¿no? Incluso hay una moto que se ha caído, ¿no? Esa persona está en peligro. Tal vez un vehículo debería acercarse y ponerse antes de él para protegerlo, porque aparentemente está desmayado. No vemos que se mueva el motorizado. Ajá. Entonces se dan cuenta, o sea, en estas condiciones climáticas adversas es más factible tener un accidente. Tenemos que reducir más la velocidad, ¿no? Imagínense si juntamos la pista mojada con la neblina. Bueno amigos, esto ha sido todo por ahora. Hemos revisado algunos conceptos de lo que es seguridad vial y algunos factores, en este caso, de riesgos. Espero que les haya gustado. Soy el ingeniero Omar Rivera, especialista en seguridad y salud en el trabajo, y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.